Amigos, como cada semana tenemos su programa Oaxaca a fondo. Indiscutiblemente que ahora estamos ya en un proceso muy complejo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal. El asunto de votar no solamente implica en que lo ejerzamos, sino que se cuenten bien los votos y que sean para beneficio de todos. La reflexión, por supuesto, que es una reflexión que tiene uno que hacer cada uno de ustedes, de acuerdo a sus puntos de vista, de acuerdo a lo que vayamos viendo que necesitamos y cómo se van presentando los candidatos, las circunstancias que está pasando el país para poder llegar a este proceso electoral 2018. El día de hoy, en ausencia de nuestro compañero Jaime Velázquez, está Omar Aguilar. Omar, bienvenido. Sócrates, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias otra vez por la invitación. Oh, pues no es invitación, tú ya eres de casa, indiscutiblemente, ¿verdad? Fíjate, Omar, que para este proceso electoral ya comenzamos con más de 23 millones de spots. Eso es una cantidad impresionante que vamos a estar escuchando, viendo, etcétera. Además de los mítines, de las entrevistas, de las confrontaciones que puedan tener los candidatos. Vamos a tener un costo de más de 1.212 millones de dólares en este proceso electoral. Vamos a elegir a 30 gobernadores de los 32 que hay en el país, al presidente de la República, a los diputados, 500 diputados, 128 senadores y 3.400 puestos de elección popular. Y todo esto dentro de un marco complicado desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista nacional, con una crisis económica seria, con un proceso de cambio que se ha intentado en el país, que también está mucho a discusión de parte de todos los grupos políticos, que tenemos 53 millones de pobres, 25 millones en pobreza extrema, 7 millones de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar. En fin, tenemos un proceso muy complicado, 11 millones de indígenas que están totalmente marginados, que no les hemos apoyado para su buen desarrollo, que hay esfuerzos muy grandes. En Oaxaca, con una crisis brutal que se recibió el gobierno de Oaxaca en una verdadera tragedia de carácter económico, de credibilidad, de confianza en las propias instituciones, que se está remontando con mucho esfuerzo. Y además nos pegan pues las aguas y nos pegan los terremotos y tenemos 40 y tantas mil casas todavía destruidas en zonas muy importantes en el Istmo. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente de reflexión, sino de participación todos. ¿Tú cómo ves este asunto? Creo que el panorama es desalentador, en general, ¿no? Te faltó el tema de seguridad en estados, Michoacán, claro, Tamaulipas, Sinaloa, en otras regiones. Hoy me enteraba aquí en Oaxaca que la Fiscalía ejecutó ya una orden de aprehensión por este muchacho que fue mutilado en la zona de Cinco Señores, algo que no se había visto o no es tan común en el estado como en algunos otros. Desgraciadamente creo que como sociedad estamos perdiendo esa capacidad de asombro, ¿no? Hoy lo vemos tan normal, el tema de las marchas, de los bloqueos, las agresiones. El fin de semana pasado, un autobús de peregrinos fue agredido por estos integrantes de la COVIC, ¿no? En Nochixtlán, que dicen defender una causa, que estaban protestando por unas lesiones que había tenido su dirigente, y resulta que pues el dirigente al parecer se fue de farra, tuvo una pelea y su compañero de farra fue el que lo golpeó, en otra versión que fue un accidente automovilístico. En fin, el asunto es que hemos perdido esa capacidad de asombro, porque me decían a mí gentes, por ejemplo, de Michoacán, que tuve la oportunidad de tener la coordinación de noticieros allá
de Radiorama allá en Michoacán me decían, oye, en Oaxaca está terrible vivir, no se puede vivir con tanto bloqueo. Pues mira, la verdad es que nosotros nos preguntamos en Oaxaca también, ¿cómo pueden vivir los michoacanos con tanta violencia? Pero, o sea, nos empezamos a acostumbrar a lo que tenemos en casa y vemos que pueden ser miles de millones de dólares, el doble, el triple. Podemos cambiar en ese proceso electoral no solamente algunos gobernadores, a todos los gobernadores, a toda la clase gobernante. El problema radica en que difícilmente se pueda romper el esquema que durante muchos años, durante décadas, se ha establecido. Tú hablabas ahorita de una crisis terrible. Sócrates, desde que tengo uso de razón, hemos estado en crisis. Yo nací ya estando el país en una crisis. Yo no he conocido un tema de finanzas sanas, de que ganes más, que ganes bien. Te suben el salario el 2% y la canasta básica te sube el 16%. ¿No? Te sube 4.5, bueno, pues aquí ya es gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en sí el esquema es muy complicado, el panorama desalentador, pero todavía podemos aguantar y vamos a seguir aguantando muchas décadas más. ¿Tú crees? ¿Por qué? Sí, te voy a decir por qué. Hablando de los presidenciables, en ese tema de los spots, a ver, Margarita Zavala ya interpuso una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente por eso, porque ella trae 25, mientras el otro trae 1000 al día, por ejemplo, ¿no? Hay una desigualdad terrible, y ahí creo que el tema del órgano electoral, que parte de una legislación, que parte de esos representantes populares para poder llevar a cabo esas leyes y decir, así tiene que ser la ley electoral, está mal. Al momento de que tú te vuelves candidato, deberías de tener igualdad de condiciones. No puedes ir a una lucha si esta persona ya tiene 1000 soldados y tú vas a tener 25. Es ilógico, es desproporcional, es desalentador. A ver, pero yo te quiero decir, ¿cómo es posible que Margarita Zavala se presente ahora como independiente cuando es la esposa de Felipe Calderón, que inicia la guerra contra el narcotráfico y cuyos resultados son más de 200,000 asesinados en el país, que el señor dijo tranquilamente, son problemas que estaban en un mal lugar, en un mal puesto, ¿no? Bueno. Sí, tenemos 32,000 desaparecidos, tenemos más de 500,000 de gente que ha sido desplazada de sus zonas y nadie ha hecho una real evaluación de lo que esto significa para el país, que está clasificado a través de los diferentes estudios en la ONU, de que estamos en un estado de guerra. Es que es una pantalla. A ver, ¿el Bronco de dónde viene? Pues del PRI, venía, ¿no? Del PRI. Alfonso Martínez, no Córdoba, el coordinador de comunicación social del gobierno, sino Alfonso Martínez, el presidente municipal de Morelia, la capital de Michoacán. Ya te metiste mal, nos van a correr. No, viene del PAN. El problema fue que el PAN le cerró las puertas, al igual que el Bronco le cierra el PRI, igual que a Margarita se la cierra. Eso de que le cierran las puertas son intereses políticos. Son de grupo. Bueno. Bueno, pero lo que hacen es, a ver, ¿para dónde voy? Me voy de este lado, con una figura independiente. Entonces, sigue siendo lo mismo, porque ni tú, ni yo, ni cualquiera de los que nos están viendo o escuchando pudieran acceder a una candidatura. A ver, permíteme decirte nada más una cosa. Entonces, si hablamos de que la ley electoral está deficiente y mala, tendríamos que evitar que nos engañen los políticos de dar un cambio de un partido a otro partido como se les pega la gana de acuerdo a sus intereses, no a los intereses de los electores. Y aquí yo creo que lo que ha sido, ¿cuándo ha sido a favor de los intereses de los electores? No, pero ya tenemos que hacerlo. Sí, estamos en unas condiciones, Omar, que yo creo, sí te lo digo, que estamos en un proceso de una posible crisis de violencia en el país. Mira, la Revolución Mexicana se inicia precisamente por esa falta de democracia, era la imposición de los poderes que mandaba Porfirio Díaz y decía, este es el cacique de la zona. Y sobre eso se controlaba. Con él se controlaba. Sí, pero llegó un momento en que las cosas ya
se iban hartando. Una de las demandas fue la tierra para todos los demás. Ahorita tenemos más de 112 millones de hectáreas solamente dadas a los concesionarios mineros, en donde pueden arrasar. Si hay una mina ahí, no importa lo que esté un pueblo, lo pueden quitar. Y le pueden quitar el agua y le pueden quitar todo lo demás. Por eso hay una gran presión, ¿no? Las grandes empresas están robando el agua de los pueblos o las están contaminando. Y también ya hay una verdadera crisis. Tenemos una crisis agroalimentaria muy grande. El país originario del maíz, que es México, ahora importa maíz. Importamos cerca de la mitad de lo que consumimos de eso. Y en el frijol, y en el trigo, y ya está en el chile, ahora viene de China. ¿Sí? Y nos hemos convertido en un país maquilador en donde más de 12 millones de gentes de origen mexicano están en Estados Unidos, no por su gusto, sino por las propias necesidades económicas. Ahorita bajo la amenaza brutal de Trump, de que en cualquier momento ya los comienzan a quitar para acá. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, yo me pregunto, nada más, avienta 500,000 jóvenes de Estados Unidos que les si no quitan la podemos oportunidad. Con los que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Mira. Entonces, estamos en una situación de grave malestar social. Han aumentado los precios de la canasta básica, el gas, el agua, la luz, los energéticos. A la gente ya no le alcanza. ¿Sí? Y cuidado, ¿sí? La paz social está en el estómago, como la rebeldía igual. Y ahorita estamos en esos niveles. Y estamos viendo un proceso electoral donde nada más hay descalificaciones, pero no propuestas. El control es tal que dudo mucho que se llegue a dar lo que tú estás mencionando. O sea, el control, ahorita yo lo puedo decir que es similar a la esclavitud, tal cual, con tus cadenas y tus grilletes. ¿Por qué? A ver, hoy se instala en plantón permanente, huelga de hambre, en las puertas laterales del Palacio de Gobierno, un grupo de mujeres triquis que reclaman 40 predios para igual número de familias. Oye, yo quisiera tener un predio también. Es más, 5 para cada uno de mis integrantes de la familia. ¿Por qué se lo tengo que ir a pedir al gobierno? Es tal ese círculo vicioso que las organizaciones sociales juegan aquí un papel preponderante, en el sentido de, yo voy a representar a esta masa, 1,000, 5,000, 10,000 gentes, de tales comunidades. Es más, me voy a llamar la Organización de Unificación de Comunidades en Pobreza Extrema. O sea, del nombre dices, ay, él representa ese pobrecito, él es el redentor de esas comunidades. Y me voy a ir a pelear con el gobierno para decirle, gobierno, necesito casas, necesito agua, necesito energía eléctrica, necesito puentes, necesito apoyos agroindustriales, necesito todo, dámelo. Oye, ¿pero qué va a hacer la comunidad? No, nada más ella va a recibir. Oye, pues no te voy a dar todo lo que me pides, tengo 5 millones, está bien, échamelos, yo se los reparto. Y ellos van a seguir jodidos con los niveles de pobreza, mortalidad infantil, mortalidad materna. Yo estoy de acuerdo en que eso es un fenómeno muy oaxaqueño. Pero te vuelve el rehén, te vuelves esclavo. No, pero espérame, pero no es de todos los oaxaqueños. Sí, esa es una minoría de oaxaqueños. Sí, yo creo que tú me hablas, me dices, oye, en la postura de la sección 22 son 80,000 maestros. Sí. Pero no son los oaxaqueños que trabajan, están trabajando. 80,000 gentes. Y también están ya muy molestos. ¿Qué hicimos sobre nosotros esa como sociedad para que esos 80,000 gentes se calmaran? A ver, hubo un asunto que fue muy delicado, que es una de las cosas en donde tendríamos que ver cómo se comportan las movilizaciones sociales. Cuando esto pasa, los temas del 2006, la gente tan molesta que quería un cambio. Y el cambio lo buscaron a través de Gabino Cue,
de la famosa alianza esta para la tranza que hicieron diferentes partidos, los partidos con ese criterio que tú nos anuncias de cómo se manejan las movilizaciones de carácter social en el Estado, y cuando llegan al poder, entonces comienza la rebatinga de puestos y presupuestos, pero no de un proyecto de gobernabilidad. ¿Qué sucedió? Nos volvieron a dejar en un estado desastroso. Y ese estado desastroso propició también el que hubiera propiciado un cambio que no se ha podido consolidar. Tenemos todavía serios problemas, faltan recursos, en fin, pero se ha ido avanzando poco a poco. Pero también tenemos una falta de visión de parte de muchos funcionarios, hay que decirlo claramente, que pues, están esperando a ver qué pasa, pero no hacen su chamba, y el gobernador no hace la chamba, y ellos sacan la milonga. Entonces, yo creo que tenemos ya que ver los ciudadanos la reacción que tenemos que hacer. Los partidos políticos ya no nos representan a los ciudadanos, ya no son partidos de masas, son partidos de élites, son de pequeños grupos los que controlan el puesto y los presupuestos y deciden quién va y quién no va a representar a alguien que nadie sabe cómo los representa y por qué te va a representar. ¿Sí? Entonces, ese cambio ya tiene que darse, Omar, porque de otra manera va a haber crisis. Y una crisis que se sale de control puede ser una crisis de violencia real que nos puede llevar a un desastre mayor al que tenemos. Ya no nos representan, coincido contigo. O sea, yo voté en el proceso electoral pasado y no he vuelto a ver, no ganó la persona por la que voté, pero no he vuelto a ver a la persona que ganó que haya regresado y que haya caminado por donde caminó en campaña. Si a ti te dice el candidato fulano, yo de llegar al Congreso, local o federal, reformaré el artículo 45 en su párrafo A. Lo más al diablo porque no sabes qué es. Entonces, a ver, no, mira, a mí me interesa tener un salario estable. Mi patrimonio. Quiero tener que me paguen bien, quiero tener el seguro social para llevar a mis hijos, quiero que a mi hijo lo atienda el médico. Aquí vamos a ver otra. Tú me acabas de dar el clavo. ¿Sí? Tú dices, el candidato dijo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha hecho? Incumplir todo eso. Porque ahí está la farsa de todos. A ver, pero ¿qué le interesa a Sócrates? Que tenga un salario, que tenga cemento para terminar su cuarto. Buena. Yo ya gané. Llega, te dan tu cemento, sale. Ya cumplí. Y soy un fregón, soy el mejor diputado porque regresé y te di tu cemento. Te di además 2 láminas extra. Sale. ¿Y las leyes? Esas yo aquí las arreglo. Ni te interesa, ni le vas a entender. Espérate. Claro. No, el artículo 46 no te interesa. Oye, no, el artículo 46 dice que ahora no voy a poder tener un contrato permanente, que me lo van a tener que cambiar cada 3 meses, por lo tanto no puedo generar antigüedad. Y eso significa que adiós pensión, y eso significa adiós a varios derechos que ya como trabajador que tuvieras 10, 15, 20, 30 años, te ganas. Omar, si te están robando los ahorros y los están haciendo, primero se los dan a los bancos en la operación. Tus ahorros, o sea, para que ellos les ganen. Es decir, cualquier banco los pone a trabajar y ganan mínimo un 20 y tantos % que nunca les van a dar esa cantidad. No, a ti te dan el máximo el 4 o 5, 4 o 5%. Entonces estás ganando, el banco sin hacer nada de tus recursos está ganando el 20%. Por eso son los bancos más ricos y los banqueros más ricos. Y todavía tenemos un FOBAPROA que estamos pagando, ¿sí?, para haber salvado a bancos y banqueros. Fíjate, yo estaba pequeño cuando fue ese tema, yo no pagaba impuestos en ese entonces, hoy estoy pagando eso. Y los vas a seguir pagando porque no se ha reducido, ¿sí?, la deuda. Y entonces todo esto está generando ya un grado de intranquilidad. Por primera vez ya los grupos de gente se comienzan a movilizar para ver, oye, y sí, aceptamos, porque así fue la situación que se manejó, muchas de las reformas. No todas están mal, por supuesto, ¿sí?,
Pero lo que nos dijeron que iba a pasar, no pasó. No, nos dijeron que no iba a aumentar la gasolina y los energéticos y la luz. Todo, nos han pegado como locos. Entonces, ya la gente comienza a reaccionar, dice, cuidado. Entonces, podemos caer en una parte de que a algunas gentes se les espanta mucho, el populismo, ¿no? O podemos tener una estructura que continúe en estos mismos términos, que ya le perdimos la confianza a muchas gentes. Y lo que se trata es saber qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir solucionando, cómo nos podemos ir integrando la ciudadanía a esos cambios, porque todo lo hicieron a nivel cupular. Te mandaban, te hacían, te manipulaban, todos los de arriba. Bueno, ¿quiénes eligieron a los candidatos? ¿Quiénes eligieron a los candidatos? Ellos. Ahora, el proceso para que esto cambie es muy difícil y tedioso. La constancia por parte de la sociedad puede hacer que cambie. De otra forma, se va a diluir. ¿Cuándo empieza? Ahorita. Cuando escuchas al candidato y te dice, quiero hacer de este municipio número 1 en turismo. ¿Cómo? Escuchaba a un candidato en la zona del Istmo de Tehuantepec, para no decir nombres y partidos, que quisiera que Salina Cruz fuera como fue hace 50 años, que incluso era atractivo para personas de otros países y que llegaron a sentarse a ese lugar por el esplendor económico. ¿Ok? Excelente el deseo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la metodología que vas a ocupar, que vas a utilizar? ¿Cuáles son los sectores? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el costo-beneficio? Porque a final de cuentas, algo que ha luchado y ha querido conservar siempre Oaxaca, que he escuchado, son sus costumbres, son sus raíces, es el tema nativo del lugar. Entonces, la minera se opone porque va a destruir el campo, el agua. Entonces, ¿cómo puedes mediar ese progreso, esa tecnología, ese avance con lo tradicional, con la cultura, con la gastronomía, para que te vayas en medio y vaya de la mano y realmente pueda ser el mejor pueblo en tema de turismo, el mejor lugar para invertir? Se puede decir. Si no cuestionamos a los candidatos, el cómo, de acuerdo, pero también se puede. Con el dedo. Mira, yo recuerdo cuando los talamontes actuaban en toda la zona de la sierra, hacían unos saqueos espantosos hasta que las propias comunidades se fueron organizando, y ahora hay organizaciones vienen mancomunados de la Sierra Norte de producción extraordinarias, ¿no? Y que aparte las han tratado de acotar los propios talamontes y las propias gentes que están en ese manejo. La minería se puede aprovechar, claro, pero que se aproveche no en la forma de explotación tan absurda, porque en otros países que también tienen muy buen desarrollo económico, no hacen la contaminación, pagan bien. ¿De qué te sirve que saquen oro y plata si a la comunidad le van a dar el punto 12 centavos de utilidad? Cuando ellos se llevan la parte de León, nadie sabe en Tlayoltita, Durango, cuánto han sacado de oro porque nadie puede entrar. Y es un saqueo enorme. ¿Sí? Lo mismo pasa ¿qué ha pasado con el petróleo y la gasolina? Llega a un nivel de huachicoleo, es decir, autorizado y funcionado por los mismos corruptos que manejaban Pemex, o muchos funcionarios que están ahí, porque de otra manera no puedes hacer ese tipo de acciones si no tienes esa combinación, ¿sí? Y ahorita estamos viendo entonces una gran descomposición social. Mira, hay una preocupación muy seria. Tú hablabas de una cosa, mi seguridad. ¿Sí? Pero esa seguridad, ¿sí?, ha llegado a tales extremos que, por ejemplo, en Guerrero ya no puede entrar ni la policía ni el ejército. Y ahora ha tenido que entrar el obispo a pactar, fíjate, qué absurdo. A querer apoyar con el diálogo, narco, ¿no? No lo fue a apoyar, fue a pactar para que ya no siguieran las matazones y dieran una oportunidad de espacio para que la gente se pudiera desarrollar y conectarles el agua y la luz. A ese nivel. Entonces tenemos vacíos de poder.
Y esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque Oaxaca está en los límites con Guerrero y ahí ves todo el desastre que tenemos, ¿no? Lo tenemos con el límite de Puebla y ves el tráfico de huachicoleo que nos está invadiendo y que está deformando a nuestras gentes, ¿no? El manejo de la compra de huachicoleo y venta de huachicoleo que les hacen a los mototaxistas y a muchas gentes de este tipo. Es decir, y esto va descomponiendo más la situación de una estructura y estabilidad social. Y cuando eso se pierde, Omar, entonces sí tenemos graves problemas de seguridad interna que llegan a ser parte de la seguridad nacional. Después de las campañas, en el punto 2 creo que es fundamental también el poder analizar las propuestas, los perfiles de los candidatos y las candidatas y ejercer el voto. Estoy de acuerdo con lo que dice un presidenciable de toma lo que te quieran dar. Yo no lo tomaría. Yo no lo tomaría. ¿Por qué? Porque es del dinero de los propios mexicanos que ha sido desviado de algún lugar para poder comprar. No creo que exista en el presupuesto de los partidos 100,000 pesos para despensas. Sí, está. Después de ejercer el voto viene todavía más el trabajo como ciudadano. A ver, ¿qué pasó? Ya que tomaste protesta, ¿no? Ok, voté por ti como candidato a la presidencia municipal o presidenta municipal y ya ganaste. ¿Quiénes son los que te van a rodear? ¿Quiénes son tus regidores? ¿Quiénes van a ser tus directores? Porque a final de cuentas, esos de abajo son los que van a entenderse conmigo. Yo voy a llegar a tocar la puerta y no me vas a atender tu presidente para arreglar mi asunto. Me vas a mandar con el de obras públicas. Me vas a mandar con el de alumbrado. Tocas el filo. El poder político, económico y social del país está afincado en el municipio. ¿Estás de acuerdo? Y de esa parte sale toda la estructura y las instituciones. Pero vamos a un corte, Omar, y vamos a regresar sobre estos temas, porque tener una visión inclusive confrontada, yo creo que nos sirve a todos para comenzar a reflexionar. Voy por los guantes de box. Que nos saque, que nos sacudan, solamente sacudiéndonos, a veces se cae el polvo, o te ponen el ojo morado, o te ponen de acuerdo a lo que tienes que hacer. Vamos a un corte y regresamos en su programa Oaxaca Foto. Amigos, regresamos. Este es su programa Oaxaca a Fondo y estamos platicando con Omar Aguilar temas a veces violentos, bruscos, nada agradables, pero que son necesarios. Es decir, Omar, decíamos en el corte que habías pegado una cosa. Es decir, yo recuerdo hace algunos años, hablando con uno de los secretarios de gobernación más importantes, te voy a decir Jesús Reyes Heroles, decía, ¿usted cómo ve las cosas? Me dije, mira, a los mexicanos, fíjate en esa época, a los mexicanos realmente a la gran mayoría nada más que a la clase política les importa quién es el presidente. En los estados les importa, en la clase política, quién va a ser el gobernador. Los senadores ni les importa a la gente y los diputados federales a algunos, pero ya comienza a haber problemas de violencia en las zonas cuando hay diferencias con el diputado local y sobre todo se llegan a matar por el presidente municipal. ¿Por qué? Porque es el que te atiende, es el que te roba, es el que te puede estar fastidiando, es el que te puede ayudar. Es decir, ahí está la clave. Y una de los grandes atractivos que tuvo el sistema político mexicano fue ese manejo de presidencias municipales que se hizo, pero después se perdió. Entraron ya en la famosa reforma política
entraron los otros intereses y ya no se peleaba por ideología. El PAN yo no peleado por su ideología como panista, el PRD, ni el propio PRI. El propio PRI ahora saca a un candidato ciudadano que no es del PRI. ¿Sí? En fin, el único priista, el único priista real que ha tenido una militancia real es López Obrador, y fíjate dónde está, en el otro extremo, ¿no? Entonces, este asunto de las presidencias municipales se ha convertido en un botín, en la primera base del botín de la corrupción. ¿Sí? Porque allí ha habido los grandes desastres. Más de 200% de los adeudos de los municipios han aumentado en los últimos años. Sí, aparte de los adeudos que nos dejaron los gobernadores que se llevaron todito, como Gabino Cue y otras gentes que conocemos, ¿verdad? Y la gran crisis que tenemos también de los pagos de la deuda. Pagamos una cantidad impresionante. Sí, estamos en una crisis económica, es real. Y tú le preguntas a la gente de dinero, a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, ¿cuál es tu principal problema? El financiamiento. Sí. Las casas, ¿cuál es el principal problema? Que llegas al final de la quincena. Yo esta quincena terminé con 500 pesos, cuate. Yo terminé por ir a empeñar en las cosas, ¿no? Mire, bueno, ¿en dónde, Porque hay una casa que tiene muy buenos intereses. A ver, creo que esto que hablaba ahorita del tema económico, de cómo empieza con los gobiernos municipales, me voy al otro extremo y vuelvo a meter a los presidenciables sin decir nombres. Dice uno de ellos que le dará dinero bimestral, mensual, a madres solteras. Otro dice que le dará dinero a los jóvenes, a los ninis. Otro dice que abrirá el esquema de créditos para emprendedores, porque tienen muchas ganas, pero no tienen el financiamiento. Todo eso está perfecto. Yo me preguntaría, a ver, y otro dice, vamos a bajar los impuestos. Yo me preguntaría, a ver, si tú tienes un gasto, que eso lo podemos ver en cualquier casa, lo que tienes que pagar a fuerzas, energía eléctrica, gas, agua, ¿qué te gusta? Medianamente un pago de televisión por cable, ¿no? Quien no pueda pagar. La alimentación, quítale el cable, que sea la alimentación, esos 4. Tienes un presupuesto que no puedes, transporte, no puedes cambiarlo. Si no pagas la energía eléctrica, adiós. Si no pagas el agua, adiós. Si no pagas el gas, adiós. Si no compras tu leña, adiós. Si no pagas tus transportes, pues adiós a tu rutina, a tu ejercicio de las funciones que hagas de tu trabajo. Y que le digas a tu esposa, vieja, a partir de esta quincena, le voy a dar mejor a mi hijito 20 pesos y te los voy a quitar de la energía eléctrica. Oye, pero no va a alcanzar. Y además le voy a regalar a mi mamá otros 100 pesos y se los vamos a quitar al agua. Y además otros 100 pesos para darle a la abuelita, y eso es de la alimentación. Entonces, eso en lo micro. En lo macro, a ver, ¿cómo vas a hacer tú bajando tus impuestos y además, o sea, bajas tu recaudación y aumentas Omar, tu egreso? Yo creo que están mal enfocados. Es decir, cuando tú ves que a Banamex, cuando hace la operación de compra-venta, le quitan 15,000 millones de dólares de pago de impuestos, ese es un fraude y un robo a la nación. Cuando ves a las grandes empresas multinacionales y nacionales que pagan los impuestos pero se los deducen y le regresan dinero, pero entonces estás mal. Tú tárdate en pagar, no pagues 2 meses. Pues no pagas y te van a... Ahorita ya estás en el límite, es más, ya te pasaste, ahorita, si no has presentado tu anual, Bueno, y por no eso tarda en llegarte digo, la amable invitación. Por eso te digo, entonces, ¿qué es lo que está mal? No es que nos falten recursos, a lo mejor nos sobran ladrones y nos sobran malos administradores. Lo que necesitamos hacer es cambiar las ópticas. ¿Y alguno de los que está ahorita garantiza ese cambio?
Yo no sé si lo garantiza. Con las manos a ver, acá y las uñas cortas. Eso lo vamos a tener que ver. Pero cuando menos la gente sí ya sabe de que hay un inadecuado ejercicio de los recursos públicos. Es decir, ¿cuál es el proyecto del neoliberalismo, Omar? Es decir, utilizar los recursos naturales de todo un pueblo y los fondos económicos de ese pueblo para que un grupo de gente haga los grandes negocios privados. Y ahí tienes carreteras que se han financiado con los recursos públicos que después se les entrega en la explotación privada, ¿verdad? ¿Y judicial? Sí, con el sistema ese, ¿no? ¿Qué han hecho con la falta de financiamiento y un proceso adecuado en el manejo de la educación pública? Ejercer la privatización de la educación. ¿Y es tan rentable tener una escuela privada? Por supuesto. Pues, ¿a quién crees que les ganó más y les gusta más que haya paros en Oaxaca? Pues a los dueños de las escuelas. Claro. Porque hasta los hijos de los grandes dirigentes de la sección 22 se van a privadas. Van a las privadas. Al extranjero algunos, ¿no? Algunos. Bueno, entonces, eso, Omar, es lo que nos está lastimando y la gente ya lo está viendo. Lo estamos viendo. Es decir, esto ya no es una cuestión de solamente análisis. Ya no te alcanza aquí el dinero. Ya no te alcanza. Y cuando eso pasa es cuando, te insisto, hay graves problemas. Pero aparte la gente ya se está dando cuenta, a ver, ¿cómo es posible que se desaparezcan 500 y pico de millones, por decirte algo, ¿verdad? Porque hubo un traslado de los propios funcionarios públicos a universidades para hacer pagos que se fueron a quién sabe dónde, a los bolsillos de alguien. ¿Cómo es posible que se hayan desaparecido en este estado 30,000 millones de pesos por parte de un grupo de ampones funcionarios? Pues así. Bueno, pues espérame, con ese grupo de ampones organizados. Pero ahora ya estamos enojados. Bueno, y eso es lo que está molestando. Es decir, la irritación social desbordada, no bien canalizada, te crea una anarquía social que va a costar mucho, pero mucho. El ejemplo claro de cómo los políticos te engañan con souvenirs, con cosas, con regalos, con pollos, con gallinas. Ojo. Como los españoles que traían. El claro ejemplo es lo que pasó en la 60 legislatura. Cuando se cambian las leyes para que el gobierno del estado pueda participar en la Bolsa Mexicana de Valores y se pueda adquirir a través de ese fideicomiso el financiamiento respaldando el gobierno, en ese entonces de Ulises Ruiz Ortiz, respaldando el gobierno a un empresario oaxaqueño. Para la construcción. Para construir ciudad administrativa y ciudad judicial. Que seguimos pagando. Que seguimos pagando. O sea, ¿cómo es posible que se haya cambiado la ley y nadie se dio cuenta? No sé si nadie se dio dijo cuenta. Nada. Pues la sociedad no lo supo. A los diputados les dieron los diputados, ¿no? Los representantes de los ciudadanos. Y los ciudadanos, pues en la búsqueda del día a día. Entonces, ese es el claro ejemplo de cómo esa esclavitud hoy, ¿no? Disfrazada de democracia, disfrazada de trabajo arduo de nuestros representantes populares, de decir, ya te pavimenté la calle. Ajá, y la ley, déjalo, eso yo lo veo, eso no te interesa, eso ni le vas a entender, repito, tal cual. Hizo que nos metieran 15 y 30 años a pagar una ciudad administrativa y una ciudad judicial. Que si tú vas a ciudad administrativa, muchas de las cosas que están instaladas ya se pagaron al triple, falta todavía que se sigan pagando y ya ni sirven. Entonces, el gobierno respalda, no estoy en contra de que haya un respaldo empresario oaxaqueño, pues extraordinario, pero nada más a uno que a final de cuentas te das cuenta que forma parte de ese grupo de pillos, de ampones, que están en la rueda de la fortuna, ¿no? Me das, te pago, me quedo con la parte, ahora te toca y nos vamos. En algún momento, fíjate, el otro tema también, en el Congreso del Estado, en la 61 legislatura, el que era en ese entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la bancada del PRD, a mí me dijo, es que llega un momento
que cada mes al menos 6 millones de pesos no sabes a dónde se van. ¿Cómo? Pues son 6 millones de pesos. O sea, llega a la cuenta del Congreso, se dispersa a otras 2, a otras 3, a otras 6, y llega un momento que no sabes a dónde se fue el dinero. Desaparece. Tendría que entrar la auditoría, tendría que haber una investigación con la inteligencia fiscal que tiene la propia Secretaría de Hacienda, porque son recursos públicos, para poder decir, hasta allá se fueron y los tiene fulano. Imagínate, estamos hablando de 6 millones, que es nada, comparado a 10,000, 30,000, 200,000 millones, que nos han mantenido jodidos. Entonces, si no hay ese seguimiento a tu representante popular, de cuestionarle qué estás haciendo, a ver qué es el artículo 46 en el párrafo A que quiere reformar, ¿para qué me sirve? ¿Qué me beneficia? ¿Beneficia a 10 o beneficia a 1,000? Y ahí va un costo-beneficio. Prefiero beneficiar a 1,000 que 10, espérense. Y esos 10 resulta que son los que tienen más lana, los que quieren que les condones impuestos, los que quieren que paguen menos, porque ya tienen a 50 empleados, entonces debe tener un beneficio, porque ya está dando empleo, entonces bájale las cuotas. Y él tiene 2 empleados, a él la máxima, no me tiene 2 empleados, jodido. A ver, Omar, aquí has dado una cosa que es importante. La gente no sabía, ahora ya está informada. Se lo acabo de decir. No, ya tenemos bastantes días informando muchas cosas de estas. Y eso no solamente provoca una admiración de mucha gente, sino también provoca un profundo malestar. Pero no hemos encontrado los mecanismos, bueno, tampoco nosotros somos comunicadores, somos para exponer lo que está sucediendo, no para encontrar las soluciones. Nuestra obligación es informar. Pero por el otro lado yo no veo que exista una recepción de parte de los políticos que digan, tienen razón, ahora vamos a hacer esto para modificar eso. Y no lo han planteado. A ver, la administración, el sistema es una gran empresa y no conviene a los intereses de la empresa. Es más, ¿qué pasó con Calderón y con Fox? Y cuando llegan a la presidencia, ¿cambiaron el administrador o hubo un gran cambio? No, pero yo te voy a decir, por ejemplo, cuando vino la crisis de 1929 en Estados Unidos, la peor crisis, ¿no? En lugar de restringir los trabajos, el gobierno operó el trabajo, ¿sí? Dio facilidades, impulsó muchas actividades, inclusive pues a sembrar árboles, no hay otra cosa que hacer, nada más que a sembrar árboles, y la economía se volvió a reactivar. En las actuales crisis acá, no, al contrario, quita empleos, genera más desocupación, paga menos, ¿no? Entonces, ¿qué generas? Que no hay una reactivación interna de la economía. Entonces, estamos siguiendo mal los modelos, ¿sí? Y tenemos cosas gravísimas. Es decir, nosotros aceptamos una política de la guerra, que no la aceptamos, nos la impuso Felipe Calderón, por acuerdo de los gringos, ¿verdad? De la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué sucedió? Que entonces una gran parte de la droga que entraba a Estados Unidos era una zona de paso, nuestro país era de paso, no de consumo, ¿sí? Comenzaron a dejar una gran parte de la producción de esa droga para el consumo aquí y se ha alentado el consumo a niveles peligrosísimos y estratosféricos. Y nosotros seguimos en esa famosa lucha contra el narcotráfico y en Estados Unidos están en la lucha por la legalización. Ya legalizaron las drogas en Estados Unidos y van ahora por nuevos elementos de la legalización. Ellos ya controlaron su mercado interno de consumo, pero no solamente eso, también controlaron el mercado de producción. Y ahora fíjate lo que está pasando en muchas de las zonas del norte del país y sur de Estados Unidos. La droga entra de Estados Unidos hacia México. O sea, en la nueva política, igual que le usaron los ingleses cuando la guerra del opio con China, fue enviciar a los chinos, ¿verdad? Venderles opio y ellos controlar el opio y ellos sacaban todos los recursos financieros. Lo mismo que están haciendo aquí, lo mismo que nos van a hacer. Esa es la política, son políticas imperialistas, son políticas colonizadoras,
que si la gente sabe qué está pasando, como pasó en los tiempos de don Benito Juárez, dijeron no, y hubo una profunda resistencia nacionalista para la formación de un país que se le debe a Benito Juárez, pero con esa visión. Pero ahorita no tenemos, yo no veo en el campo, en el ámbito, decir que nuestros políticos que están en campaña tengan una visión de lo que realmente está sucediendo. No están haciendo promesas, pero están analizando profundamente lo que estamos pasando, la gente que está pasando. ¿Por qué aumenta el precio del huevo a 60 pesos el cono? Sale ya a 2 pesos por huevo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué razones hay? ¿Existen realmente las razones o son especulativas? Radican en el porqué de las cosas. Entonces, ¿no? Cuestionarle pero el porqué, ¿cuál es tu obligación como funcionario? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué pasa esto y cómo vas a hacer para cambiarlo? Así es. Ahora, escuchaba hace pocos días a un senador que decía, el Senado mexicano me reconoce como el senador más productivo de la historia, ¿no? Del Senado. Eso, ¿qué ordeñaba? Yo preguntaría, ¿y eso? O sea, ¿cómo se transfiere allá en la Sierra Sur, por ejemplo? Claro. ¿No? Donde para ir a una atención de médico, si está cerrada la casa de salud, te tienes que ir a la cabecera municipal y eso significa irte 3 horas caminando o a caballo 1 hora. ¿Cómo se puede demostrar eso si vemos que el comercio informal, que los taxis piratas, que las carreteras siguen destrozadas, ambos anteriores siguen en aumento? ¿Cómo reflejas el ser el más productivo? ¿De qué sirve? ¿Como logro personal? Pues yo creo que está perfecto, es más que le den un diploma, ¿no? Una estatua o algo. Pero si vamos a hablar de que ese trabajo se trasladó a beneficios que realmente sean, porque es un senador de Oaxaca, sean de Oaxaca, sean palpables en la mayoría, en lo general, pues ahí es cuando nosotros reconoceríamos total el trabajo. Digo, es de reconocer qué bueno que un oaxaqueño destaque, pero hay que ir más allá, porque repito, ese es un logro personal. Yo te puedo decir, en mi escuela yo nunca falté a mis clases, pues qué padre, ¿no? Pero eso es mío. Si no hay si no llega al bolsillo de los oaxaqueños, si no llega a la casa de los oaxaqueños, yo diría que es una lucha estéril. ¿Qué les propondrías tú como comunicador, con la experiencia que tienes en la comunicación, con tu visión de joven? ¿Qué les propondrías tú que deberían hacer o cómo se deberían presentar ante la comunidad y hacer esos compromisos? ¿Cómo? Porque aparte están rodeados de puro equipo, ¿no? De puro equipo que no, son mafitas, volvemos a lo mismo, no te puedes acercar ahora ni a los candidatos. Antes te le acercabas al presidente de la República y lo apapachabas ahora ya no, lo tienes que ver de lejos. Y ahora los candidatos también pasa lo mismo. ¿Cómo sustentado? ¿Eh? Sustentado. Todo lo que te vayan a prometer tiene, a ver, esta taza es blanca y la voy a convertir en azul. Sí, claro. ¿Cómo le voy a hacer? Mira, pues vamos a comprar una pintura de tal marca, en tal lado, y vamos a empezar. Y luego la vamos a meter al horno para que la pintura se impregne y quede bien. Si no está sustentado, si solamente te digo, mira, esta taza blanca la vamos a convertir en una taza de oro, de 24 quilates, y vas a tener 10 por mes, si yo llego a ser tu diputado, tu senador, tu presidente municipal. Y dices, sí, no, pues va. A ver, pero si no sustentas, si no explicas y también te bajas de esa nubecita en la que ya empiezas a estar por ese equipo de trabajo, por ese bloque que lejos de acercar y de organizar a la sociedad para que te escuche, para que te vea, para que se acerque a ti, se vuelve una barrera y empieza con la llamada burbuja de no, el señor candidato, la señora candidata. Si solamente te vuelves receptor, es inútil.
Se tiene que bajar del Es un ladrillo en el que están todos. Es un ladrillo. Son 20 centímetros de diferencia, 15 centímetros. Si se bajan, si realmente sudan la camiseta, si realmente platican y entienden, aunque sean de la élite y aunque nunca hayan tenido caricias, pero si te acercas, lo hueles, lo pruebas, lo escuchas y lo ves, vas a entender lo que está viviendo esa persona. Vas a entender el dolor. Si escuchas la historia, te vas a identificar. Y si te platica de una tragedia familiar con un hijo y tú tienes uno, te va a pegar por el simple hecho del amor de padre. Pero si no lo entiendes, si no te bajas, si no te quitas los zapatos y los calcetines y tocas ese suelo, va a ser exactamente lo mismo que hace 10, 15, 20, 30 años. Omar, realmente ha sido una gran lección la que nos has dado. ¿Sí? El tiempo se nos acaba, ya sabes, y qué bueno que no vino Jaime, porque si no, no podemos platicar. A gusto. No, saludos. Qué bueno a nuestro amigo Jaime, compañero, muy querido, muy respetado, por cierto. Mi mentor. Es tu mentor, sí. El mío también en algunas cosas, ¿no? Pero sí, no, aparte de ser un gran ser humano, una gente que realmente vale la pena, como todos tenemos fallas, tenemos virtudes, pero cuando las pones y dices son más virtudes que fallas, bueno, ya la brincaste. Y amigos, les recordamos que este es su programa, Oaxaca a Fondo, va a tener un pequeño cambio de horarios. Viernes a las 7 de la noche. Acompáñenos a su programa Oaxaca a Fondo, esperamos sus llamadas, sus críticas, sus sugerencias, porque este programa es para usted. Gracias.